Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como siempre, su hermana y amiga Jocelyn Rivera, desde este su espacio, Testimonio Cristiano, cuyo propósito fundamental es poder compartir con ustedes los testimonios de personas que Dios en este momento está utilizando de manera impresionante para la expansión de su reino. Y como dice alguien, en esta oportunidad, realmente Dios nos está bendiciendo con alguien que conocemos desde hace bastante tiempo. Ustedes saben que uno de mis orgullos fundamentales siempre es mencionar mi origen, y justamente siendo de la Iglesia de Dios de Gualey, siendo una joven líder en este tiempo, tuve el privilegio de conocer, de escuchar de un gran joven que Dios estaba utilizando, llamado Víctor Tiburcio. Y para mí, para nosotros, es más que un placer, es más que una bendición tener en medio de nosotros a nuestro hermano, pastor Víctor Tiburcio, quien estará con nosotros honrándonos, contándonos un poquito de su vida, de su ministerio, de su familia y de cómo Dios lo ha estado utilizando para bendecir multitudes. Muchísimas gracias. Y antes que le presente con todas las cosas que queremos mencionar de él, quiero permitir que nuestro hermano pastor Víctor Tiburcio nos esté saludando en este día. Víctor. Hermana Jocelyn, Dios te bendiga, y para todos aquellos que están al alcance de este precioso canal, es un gusto, es un privilegio, es un honor para mí compartir este tiempo, y les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias por esta oportunidad. El tiempo que vamos a tener no será suficiente para aprovechar tanta capacidad y tanto conocimiento que el Señor le ha dado, porque le cuento un poquito acerca de nuestro hermano. Nuestro hermano Víctor A. Tiburcio Peguero es pastor general y fundador de la Iglesia Aliento de Vida en Queens, Nueva York. Obispo de la familia de las iglesias Aliento de Vida, presidente de la cadena global de televisión Aliento de Vida. También es fundador de la Universidad de Liderazgo y Ministerio. Tiene 2 maestrías acreditadas, una de ellas en teología y otra en consejería bíblica. Además, tiene un posgrado en matrimonio y familia en la Universidad Internacional. Pastor, ¿me ayuda? ¿Cómo se llama esa universidad de España? De Cataluña, en Barcelona, España. Barcelona, España. Se ha pasado la vida estudiando. Qué interesante, pastor. Y antes que nada, y antes de empezar con las preguntas que ya habíamos programado para esta entrevista, si usted había recibido el llamado desde temprano, ¿por qué tomó la decisión de prepararse de la manera como lo ha hecho a lo largo de su vida? ¿Qué papel tan importante tiene la preparación en su vida? Porque muchas veces cuando identificamos nuestro llamado pensamos que es suficiente y ya, bueno, ya sé que Dios me llamó y no tengo que prepararme. ¿Por qué usted toma la decisión contraria? Bueno, yo veo que en la Biblia Dios utiliza a los hombres que Él llama, a la gente que Él llama, a las mujeres que Él llama, pero también Él los prepara. Y si vemos en el Antiguo Testamento, el hombre que Dios más utiliza es a Moisés. Y si vemos el trasfondo, el background de Moisés, Moisés tenía la mejor preparación de su tiempo. Había sido un hombre preparado para ser el próximo faraón de Egipto. En otras palabras, Moisés había ido a las mejores universidades, a los mejores centros académicos, se había preparado. Pero entonces en Moisés encontramos el hombre que tiene llamado, el hombre que tiene intimidad profunda con Dios y el hombre que tiene preparación. En el Nuevo Testamento, igual, después de Jesucristo, el hombre que Dios más utiliza es Pablo, el apóstol, a pesar de que también los otros apóstoles Dios los utiliza poderosamente. Pero también cuando examinamos la vida de Pablo, vamos a descubrir que su trasfondo, su background, es un hombre que tiene una preparación muy grande, de tal manera que Dios se vale de las características, los talentos y las capacidades de este vaso de barro. Todos somos vasos de barro, pero
de acuerdo a la capacidad del vaso, también Dios le va a utilizar. Entonces, en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, los hombres que Dios más utiliza son hombres grandemente preparados, no para gloria de sí mismo, sino para la gloria de Dios. Y yo entiendo que hay tres cosas básicas que deben ocurrir en la vida de todo aquel que esté en el ministerio. Hay mucho más, pero yo quiero enfatizar siempre en esas tres. La primera, tiene que haber un llamado, estar seguro de que Dios le ha llamado a hacer lo que se supone que está haciendo. La segunda, tiene que haber una vida de consagración profunda a Dios, intimidad con Dios, santificación. Yo no creo en gente que supuestamente está en el ministerio, pero que no toma en serio eso, porque entonces lo que va a estar es medrando, haciendo daño y levantando escándalos y cosas por el estilo. Y lo tercero, el que ha sido llamado tiene que prepararse. Entonces, en ese sentido, el Señor me ha dado la oportunidad de prácticamente toda mi vida me he pasado en preparación. No, no te puse ahí todas las cosas porque iba a ser, iba a parecer ya soberbia o cosa por el estilo, y hay gente que a veces no lo cree, entonces prefiero solamente poner dos o tres cosas ahí. No, pero no te preocupes, el desenvolvimiento nos dice que han sido muchísimas otras cosas. ¿Y de qué manera, hablando de la preparación, hablando del llamado, de qué manera y qué recomendaciones le daría a una persona que se ha preparado para mantenerse humilde? Porque una de las cosas que yo he sido testigo, que muchas veces sí, hay personas que se han preparado muchísimo para responder al llamado del Señor. Sin embargo, llega un momento que tal vez no sé realmente por qué, tal vez porque forma parte de la naturaleza humana, tal vez porque hay tanta gente detrás de uno diciéndote, tú lo haces muy bien, y qué bueno, y cómo Dios te usa. ¿De qué manera nosotros podemos mantener el nivel de humildad y reconocer que independientemente de nuestra preparación, independientemente de muchísimas oportunidades que Dios nos da para ser utilizado en el ministerio, somos simples instrumentos, somos simples vasijas de barro, como tú acabas de citar? ¿Cómo lo logramos? Bueno, yo pienso que no lo logramos por nuestras propias fuerzas ni nuestras propias habilidades. Sería mentir, sería autoengañarme. Yo pienso que Dios es el primero que va a trabajar eso, porque a Dios le interesa, si Dios nos ha llamado, a Dios le interesa que nosotros hagamos el trabajo para Él. Hay de nosotros si nos creemos que nosotros somos la gran cosa, que nosotros somos la última, el último refresco del desierto, para no mencionar una marca. Eh, y hay algo que yo admiro en la vida, toda la vida de Jesucristo, nuestro maestro, es admirable. Pero él dice algo, él dice, aprendan de mí que soy Soy manso y humilde de corazón. Y entonces ahí dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. El que es muy soberbio tiene que pararse el día entero, tiene que permanecer con ese pecho demasiado parado, demasiado erecto, y llega un momento que él, cuando termina el día, termina demasiado cansado. Yo prefiero explotado. descansar en el Señor. Y lo otro es que Dios se encarga también de pulir en nuestras vidas, y hay lo que se llama, hay tres tipos de disciplina, se puede decir teológicamente hablando. Disciplina para traer disciplina a nuestras vidas. Hay una disciplina que es formativa. Eso en la iglesia, desde que se está predicando, enseñando, el acompañamiento pastoral, todo eso tiene que ver con esa disciplina formativa para formar nuestras vidas. Hay una disciplina que es la disciplina preventiva, y esa no la dan los hombres, esa la da Dios. Porque hay cosas que yo puedo hacer, no me está viendo nadie y creerme que nadie me está viendo, pero sin embargo Dios me está viendo. Y si yo llego a pensar que yo puedo vivir la vida que me parezca sin darle cuenta a Dios, me equivoqué. Entonces la disciplina preventiva es esa que aparece en 2 Corintios 12, que Pablo dice, y para que no me gloríe sobremanera, porque él habla de que había tenido visiones y habla de su propio evangelio. Pablo dice, para que no me gloríe sobremanera, me ha sido dado
un Es demonio que me abofetee cada día. O sea, Dios, para mantener a Pablo bajo el parámetro que él quería, le había dado esa asignación, un demonio que lo abofeteaba, que lo avergonzaba a diario. Y algunos piensan que era una enfermedad física, algo de los ojos, la etcétera, etcétera, ceguera. un padecimiento. Bueno, debo Ujú. decirte que la vida de todos los siervos, Dios se va a encargar de poner algo Que que lo lo mantenga en el a nivel de bajarle los humildad. humos, exactamente, a bajarle los humos, a controlarlo, a bajarle la velocidad. Algo va a hacer Dios. Puedes estar segura de que algo va a hacer Dios, porque si no, nos Estamos volveríamos perdidos. así. Y aún así hay gente que se torna soberbia. Todos somos seres caídos y lamentablemente tenemos esa tendencia hacia el Sí, mal, a tomarnos la gloria, a creernos que nosotros mismos somos. Pero Dios se va a encargar. Dios se va a encargar de hacer su trabajo. que así sea, que así sea. Y justamente nos gustaría saber quién es Víctor, dónde naciste, cómo te criaste, cómo llegaste al Evangelio. Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, yo nací en una familia extremadamente disfuncional en Villa Duarte. Me crié en el barrio 24 de Abril, en la zona norte de Santo Domingo, República Dominicana. Desde allí nos conocimos. Sí. Estoy orgulloso de poder decir que crecí en ese barrio, que en esa zona que para algunos puede ser una zona en la que no se espera buenas cosas, también de Jesucristo decían los mismos. Y de ese lugar saldrá buena cosa. Bueno, salió Jesucristo nada más, Salió bien. guardando la distancia. Yo no soy Jesucristo, pero trato de imitarlo. Entonces, el Señor en su gracia, en su misericordia, ahí en la calle 6, número 65, me permitió crecer en una casa monoparental, un hogar monoparental, porque mi papá desapareció de nuestras vidas estando yo muy pequeño, aunque no dejó de estar presente porque por cartas estaba allí presente, etcétera, etcétera. Siempre trataba de escribir, cuando aparecieron ya más teléfonos, pues llamaba de vez en cuando, etcétera, etcétera, pero no estuvo allí presente, especialmente en esos tiempos formativos en que uno, especialmente como varón, tanto necesita un padre. Pero mi ¿Tenías padre, hermanos? ¿Tenías algunos hermanos? sí, somos tres hijos de doña Marta. Tengo un hermano mayor que tiene 5 años mayor que yo y tengo una hermana menor que tiene 3 años menor que yo. Crecí en esa calle. Mi mamá era creyente. Yo recuerdo quizás teniendo 3, 4 años, todavía conservo en mi memoria ¡Wow! la imagen de mi mamá orando con nosotros, enseñándonos a orar antes de acostarnos. Eso no se me olvida, lo recuerdo perfectamente. Recuerdo que mi mamá nos llevaba a la Iglesia de Dios Unida, que estaba en la Nicolás de Obando. Ahí creo que todavía está esa iglesia ahí. Y ahí nos dormíamos todas las noches. Aquellos cultos pentecostales eran Y kilométricos. diario. Sí, nos ponía debajo de los bancos y ya cuando terminaba el culto, o sea, comenzábamos bien cantando, pero luego nos daba sueño y esos cultos sabíamos a la hora que comenzaban, pero No no a la hora sabíamos que a la... terminaba. Exacto. Y íbamos ahí, nos llevaba mami. Luego, mi mamá de alguna manera se fue enfriando en el evangelio y Dios en su misericordia permitió que en la calle de atrás, nosotros vivíamos en la calle 6 y en la calle 8 había una familia que el patio de ellos y el patio de nosotros colindaba y esa familia le servía al Señor. Entonces, cuando mami deja de ir a la iglesia, esta familia continúa llevándonos a nosotros a la iglesia, especialmente a mí y a mi hermana y luego especialmente a mí. El caso es que tuve ese privilegio desde pequeño comenzar a escuchar el evangelio y como a los 8 años yo tuve la primera experiencia de sentir la presencia de Dios en mi vida. Luego, Muy este, temprano. ¡Wow! sí, luego restauran una iglesia que se había cerrado, que estaba como a 5 o 6 casas de mi casa, la reabren y ahí entonces ya yo veo que hay una iglesia cerca, pues comienzo a ir a la iglesia y ahí el Señor comenzó a tratar conmigo, crecí, pasé por la adolescencia, ya como a los 15, 16 años más o menos el Señor
me ayuda a firmarme y de ahí en adelante pues hemos estado acá con luchas, con batallas. A los 18 años el Señor me permitió ser líder de jóvenes a nivel, bueno, 19 años ya sería a nivel nacional de lo que es la Iglesia Pentecostal de Jesucristo en la República Dominicana, en la iglesia que pastoreaba y pastorea todavía la pastora Ana Acevedo, a quien saludo y bendigo y honro grandemente, que tuvo paciencia de soportar un grupo de muchachos adolescentes que de repente nos reconciliamos o nos afirmamos con el Señor y llega este grupo como de 10 a 12 muchachos y llegarte a la casa un grupo de 10 a 12 muchachos y darle jugo a todos a cada rato, eso no era fácil. Acompañarlo en todas sus necesidades. Sí, pero ella tuvo paciencia con nosotros y yo bendigo a Dios por su vida. Y bueno, de ahí surgió ella en un tiempo, me imagino cuando yo tenía como 19 años, 19 para 20 años, tuvo que salir a Venezuela por 6 a 9 meses y ella viene y me dice que yo soy ella ha orado al Señor y que el Señor le dijo que yo soy el que se va a quedar como pastor hasta Ay, que ella regrese. A mí Padre, me temblaron las rodillas. Yo dije, no, Padre ¿cómo va a ser? celestial. Yo no sabía, no entendía, ¿Y qué pero, tiempo ya tú tenías visitando la iglesia de ella? oh no, ya tenía como 2 años. Ok, No, en esa iglesia yo crecí, me formé, pero estoy hablando ya de una etapa de una persona consciente sí, con sí, cierto sí. nivel de madurez. Ya tenía como 2 años y medio, Ok, porque yo crecí en esa iglesia, pero como adolescente uno sí, está sí, ahí. sí, muchas responsabilidades, claro. Exactamente. Ujú. El caso es que el Señor ahí fue que me hizo el llamado, ya varias personas me habían profetizado. El Señor te dice que tú vas a ser pastor. Yo decía, zafa, que apunte para otro lado, eso no es Ok, conmigo. Porque yo veía cómo humillaban a los pastores, gente que comenzaba a decir, mire ese traje que tiene, eso es con el dinero de mis diezmos, mire esos zapatos, que yo, okay. Yo decía, de mí nadie va a hablar así, si Dios quiere hacer algo conmigo, yo voy a ser profesional y entonces yo voy y yo voy a aportar, en vez de que me den a mí, yo yo me voy a voy a dar. aportar. Pero Ok. el Señor me venció, y Por la gracia finalmente, de Dios. sí, finalmente tuve que decir que sí y desde muy temprano comencé en el ministerio pastoral de tal manera que han pasado ya activo en el ministerio pastoral 40 años y pico. 40 años, Padre celestial, gloria a Dios. En una cena que tuvimos el día pasado cuando tú estabas aquí en el país junto con tu esposa, tú narrabas algunas de las experiencias que viviste siendo pastora aquí en la República Dominicana. Luego que retorna tu pastora Ana Acevedo, entonces ya tú le vuelves a entregar la iglesia. ¿Y qué pasó contigo a partir de ahí? ¿Cómo pasó? ¿Te pusieron en una nueva iglesia? ¿Tuviste que esperar? ¿Cómo siguió ese proceso? Bueno, la iglesia la entregué con 10 personas nuevas, ¡Wow! crecido, había avanzado, pero ¡Wow! fue como quitarme una carga enorme. Pero, ¿qué pasa? Habíamos levantado ya la iglesia, se envolvió a levantar otra iglesia ahí en Los Tres Brazos, a la orilla del río, en una zona que antes le llamaban Canta la Rana. Sí. Obviamente el primer pastor ahí fue el pastor Evaristo Martínez Sosa, pero en un momento determinado Evaristo lo trasladan para otro lugar y entonces me mandan a mí ahí. Y ahí se puede decir que ya yo comienzo a pastorear ya como pastor en propiedad, porque ahí en el 24 de abril fui pastor probablemente por unos 8 meses más o menos, pero De intenso. manera transitoria en lo que llegaba la pastora. Pero aquí Exacto. ya te tocó la responsabilidad principal. Ya en Los Tres Brazos ahí comenzamos. Yo era soltero, estaba en la UAS, tenía, Estudiando periodismo, ¿verdad, Víctor? sí, estudié una licenciatura en comunicación social. En la UAS se armaron tantos líos. Yo entré en el 84, estaba supuesto a terminar en el 88, pero con tantos líos, eso no había manera de terminar hasta que finalmente, para terminar la carrera, me fui a la UCE y ahí hice creo que 2 o 3 semestres
y terminé la carrera en la UCE, que no era lo que yo quería terminar en la UAS. Realmente Claro, lo que aprendí de periodismo lo aprendí en la UAS. claro. No puedo negar que en la UCE también aprendí algunas cosas, pero en la UAS fue que fui formado. Ok. Entonces, ahí en la UAS, el Señor me permitió también ser presidente de Acción Juvenil Evangélica Universitaria, Sí. aparte de la Acción Juvenil AGEU, que Y funcionaba en la después, zona ¿tú norte. sustituiste a Negro Lara o Negro Lara te sustituyó a ti en Acción Juvenil Evangélica? Cuando se abrió, Negro fue el primer presidente. Ah, tú fuiste el segundo, Cuando ok. se abrió el tratado que se utilizó para abrir Acción Juvenil Evangélica Universitaria, el tratado, el Señor me permitió escribirlo. Recuerdo que se llamaba el Gran Sabio, fue producto de un concurso que se hizo en la zona norte. Y Señor en su gracia me permitió ganarlo y se abrió utilizando esa literatura. Luego, el Señor entonces, yo estudié en el Liceo Juan Pablo Duarte, lío Mm. por un tubo y 7 yates. O sea, Y en esos años era fuerte el sí, tema. yo graduado en la UAS y en el Juan Pablo Duarte. A mí nadie me Sí. puede venir a contar, no, que No. no, yo sé lo que es eso Sí. y me crié en una zona caliente de la ciudad. Sin embargo, también sé que usted se corrompe si usted quiere. Claro. Usted decide lanzarse al desperdicio si usted quiere, porque si usted pone su vida en las manos del Señor y deja que el Señor le guíe y se aferra al Señor, el Señor no te va a dejar, no Así te va a es. abandonar. Yo conocí gente que se lanzó al desperdicio, mujeres que se lanzaron a la prostitución y otros que se lanzaron a la drogadicción, al narcotráfico y a otra serie de cosas. Amigos del barrio, pero todos me respetaban porque no solamente a mí, sino a un grupo de jóvenes que decidimos vivir para Cristo Jesús. Y eso Ser marcó la luz diferencia de y nuestras vidas. sal en medio de la tiniebla. También tú tienes la experiencia de un periódico, Víctor, que fue relevante en ese tiempo. En Cuéntanos. 1991, junto con el pastor Reinaldo Franco Aquino, mi gran Oh, amigo, no sabía que Daniel, había sido con él. sí, Daniel y yo hemos sido amigos, fuimos integrantes de la directiva juvenil de el ministerio del Departamento de Jóvenes de la Iglesia Pentecostal de Jesucristo Internacional en la República Dominicana, y yo fui presidente por 5 años. Daniel fue vicepresidente, y cuando yo salgo del departamento, Daniel continuó entonces la presidencia. Entonces, en 1991, los dos somos periodistas, los dos tenemos la misma experiencia. Él era pastor en Alma Rosa, yo era pastor en Los Tres Brazos. Teníamos la inquietud y formamos ese periódico que se llamó El Tiempo Final, Tiempo que final. duró 7 años y medio de publicación, que comenzó como una publicación mensual y que llegó a publicarse en ocasiones como semanal, prevaleció como una publicación quincenal, pero la situación económica era tan aguda, tan terrible, que terminó nuevamente como una publicación mensual, y lamentablemente la situación económica en 1996-97 fue tan grave que, aunque teníamos para aquel entonces más de 300,000 pesos en la calle de publicidad que la gente nos debía, para ese entonces era mucho dinero, Claro, bastante. nada, tuvimos que dejar eso así. Previamente ya teníamos un programa de radio, en lo que era Radio Puebla, en los inicios de la emisora Radio Ben. Era un programa de lunes a viernes a las 7 de la mañana, 7 a 8, que se llamaba La Visión de la Mañana. Okay. Previamente, en ese programa, debo decir, comentábamos las noticias, hacíamos algunos chistes, le acompañábamos a la gente que iba a salir al trabajo, y era muy buen programa, que de hecho yo me hice la pregunta, ¿por qué lo dejamos? Bueno, el caso es que fue muy buena experiencia y de ahí nació El Tiempo Final. Previamente yo fui locutor en varias y director de programación y noticia en varias estaciones, en La Voz de la Verdad, en Radio Revelación en De América, América, todo y, un eh, líder en comunicación en ese tiempo, ¿no? y Con mucho bueno, y rating. ahí estuvimos. Luego cuando se funda lo que es Codue,
El Señor me permitió ser director de prensa de CODUE y además ser subsecretario. Cuando yo salí del país, yo era segundo vicepresidente de CODUE. Más o menos después de 1992 fue que se fundó, después de Sí, un sí, en congreso el 92. internacional que celebró Visión Mundial aquí en el Sí, país, entonces salió CODUE. después de Compass 92. Después de compas, bueno, estamos en la misma sintonía. Tú contabas una experiencia, y no sé si tú quisieras también compartirla con el público, de un momento en que tú tenías que llegar a la iglesia de los Tres Brazos y por alguna razón parece que no tenía transporte, no tenía dinero. ¿Y qué fue lo que hiciste? ¿Recuerdas? Bueno, era un domingo, había Domingo. llovido mucho el sábado y a mí se me había olvidado que había llovido mucho. El domingo en la mañana me planteo ir a la iglesia. Usualmente yo tomaba un carro que me cruzaba hasta los Tres Brazos y de ahí tomaba un motoconcho, como dicen, o un mototaxi que me llevaba hasta Cantalarra. Pero ese día yo amanecí con 50 centavos en los bolsillos. No tenía para el transporte. No me alcanzaba para esa época. Y digo, ¿cómo llego? Bueno, se me ocurre la idea, no, me voy, bajo, llego hasta la orilla del río de este lado, le doy 25 centavos o 10 centavos a un yolero que me cruce hasta el otro lado y yo llego a la iglesia. Esa podía ser una alternativa. Lo que a mí se me había olvidado que había El llovido aguacero todo el previo. sábado para la madrugada de sábado para domingo. Y cuando yo llego a la orilla del río es que digo, uy, pero todavía no me he percatado hasta que el conductor del bote, de la yola, como decimos en Dominicana, me cruza hasta el otro lado y me deja ahí. Cuando yo doy el primer paso, Ay, mi se madre. me hunde la pierna hasta la rodilla y doy el segundo paso y también se me hunde. Dios mío, y yo voy con corbata, yo voy con mi mejor La ropa iglesia de pastor el domingo. domingo. Y sabe qué, yo comencé a caminar y cada vez me hundía más en el barro, en el lodo, y yo lloré ese día de Claro. frustración. Sentí que también Dios me estaba procesando, que estaba procesando mi ser para cosas mejores, por supuesto. Y llegué a la iglesia lleno de lodo, lleno de barro. Algunos hermanos me ayudaron y nada, eché para Desde adelante. tu culto, adorarte. Sí, me lavé, me limpié y di mi culto y para adelante. Al final, yo tenía tantos sueños, tantas expectativas que honestamente me sentía hasta frustrado. Pero ahí pasamos a abrir una obra también en lo que para aquel entonces era Invivienda, que estaba comenzando. Y ahí cuando ya tenía la obra prácticamente lista, el obispo y supervisor de ese entonces me dice, no, yo te quiero en una iglesia que estaba frente al Mirador del Sur, que había dado mucho problema eh, esa iglesia. Entonces me llevan, pero yo le digo, pero ustedes tienen que seguir esta iglesia que está aquí. Sí, sí, sí. El caso es que no la atendieron adecuadamente y de ahí salieron 3 iglesias que hoy permanecen. De la invivienda. Sí, sí, Okay. lamentablemente no la atendieron adecuadamente y del grupo pues se formaron 3 iglesias de Okay. 3 denominaciones diferentes. Bueno. El caso es que me mandaron a ese otro lugar y ahí permanecí un buen tiempo hasta que vine acá, vine a los Estados Unidos ¿Y en cómo julio del fue ese 2000. proceso? Cuéntanos, ¿cómo Dios permitió que llegara hasta allá? ¿Cómo fue eso? A los Estados Unidos. Bueno, el Sí, ¿y proceso cómo es tú largo. sabías que ese era el siguiente paso que Dios tenía para ti, para tu familia, para tu ministerio? Bueno, yo me casé en el 92. Entonces, más o menos como un año después, entonces me trasladan ahí a Invivienda, o muy cerca del 92, me trasladaron, perdón, Al a, Mirador del Sur. al Mirador del Sur, en la Avenida Independencia, en el kilómetro 10 y medio. El caso es que comenzamos a trabajar mi esposa y yo ahí, y fue un proceso, pero el Señor bendijo bastante la iglesia, de tal manera que yo recibí esa iglesia como con 25 personas y cuando la dejé con 167 miembros. Wow, sí. Eh, para lo que yo manejo hoy,
parece no ser un gran logro, pero en ese momento Lo es un era. gran logro. Una iglesia que estaba en una crisis existencial muy grande, la sacamos de donde estaba, de un rincón al lado del Mirador del Sur, pero en un sitio que no era precisamente el más agradable, que no se veía, estaba debajo del mirador, hasta la Avenida Independencia. Ahí compramos un local comercial que había. Eso costó un sacrificio inmenso. Mi esposo era abogado, yo era periodista. No nos iba mal en ese momento. Entonces, todo lo que ingresaba a la iglesia lo, Lo invertían en ella. lo comprometimos en un préstamo bancario que nadie quiso tampoco poner su nombre. Nadie quiso. Entonces, nosotros aceptamos el reto y tomamos un préstamo bancario para comprar la propiedad. Salió a nombre nuestro, pero automáticamente también firmamos un documento en el que especificábamos que esa propiedad era de la Iglesia Pentecostal de Jesucristo. El caso es que finalmente se compró eso, salió el título y nosotros lo entregamos. Desde 1988 yo viajaba a los Estados Unidos. Una, dos, tres veces al año me invitaban. Y de cierto tiempo, voy a decir que viajé como 10 años, y los últimos 7 años, cada vez que venía a Estados Unidos, siempre me ofrecía, mire, allí hay tal iglesia, la quiere pastorear. Y no era que no me atraía, pero yo siempre pensaba, pero es que yo no me puedo ir para estar peor que, En que mi como estoy en país. mi país. O sea, yo veía mucha gente que estaba acá en Estados Unidos que no estaba bien. Yo decía, no, yo no, eso no es lo que yo quiero, ni creo que eso sea lo que Dios quiera para uno. Una parálisis, una situación. Entonces, en los últimos 3 años ya antes de venir, comenzamos a orar mi esposa y yo, porque nos habían profetizado tanto y nos habían hablado tanto. Lo sometimos a Dios en oración. Los últimos 2 años, el Señor intensificó hablándonos una y otra vez. El último año, del 96 al 97, nosotros tomamos tiempo de ayuno y oración. Señor, acláranos esto. Háblanos con claridad para saber si es tu voluntad, porque no queremos dar un paso, porque sabíamos también que iba a ser algo muy trascendental, que Para un íbamos a cambio tener que radical. dejar, íbamos a tener que abandonar muchas de nuestro estilo de vida, una serie de cosas, hasta nuestras carreras, etcétera, etcétera, carreras profesionales. El caso es que el Señor nos confirmó una y otra vez, y de repente ya a principios del 97, yo recuerdo, por todas partes nos salía gente de todas partes que no nos conocían a nosotros. Dice Profetizando. el Señor que qué hacen aquí, y yo decía, ay, Padre mío, hasta Padres. que finalmente Wow. apareció una hermana puertorriqueña, se nos apareció en la misma iglesia y tiró un mensaje ahí que yo creo que los hermanos no entendieron. Yo decía, tierra, trágame, el Señor hablándonos a nosotros, y ya salen ya. Y yo decía, ay, Padre amado. El caso es que yo salí en junio del 97, 1997, y salí a explorar. Dije, voy a ver, había una oferta de venir a pastorear una iglesia en Massachusetts. Yo dije, no, yo voy a ir delante. Si todo o si las cosas están más o menos aceptables, pues entonces mando a buscar al esposo y los hijos. Los niños estaban pequeños, tuvimos 2 hijos, la niña tenía 1 año y el niño tenía 3 años. Entonces, nada, yo salí y ahí el Señor pues abrió puertas. No fue algo sencillo. Primero, a nosotros no nos gustaba Nueva York. Nuestro sueño era al final irnos a pastorear a Massachusetts. Hermoso, tranquilo, Nueva York es bulloso y no Todo veía. lo contrario, todo lo Sí. contrario. Entonces, pero el Señor nos cambió los planes. Yo salí electo secretario internacional de la denominación, que es el Concilio Internacional de Iglesias Pentecostales de Jesucristo. Y bueno, aún así yo pensaba, bueno, sigo pastoreando en Massachusetts y sigo siendo el secretario internacional. Pero me leyeron una cartilla porque los estatutos decían que había que residir en la ciudad de Nueva York, en uno de los 5 boroughs de la ciudad de Nueva York, o si no, no podía ser miembro del comité ejecutivo. Y dije, ahora sí. Te amarraron. Y entonces el primer año no pastoreamos. Ya para el segundo año comenzamos a pastorear una iglesia que tenía 11 personas. De las 11 se rebelaron 5, Ay, Padre perdón, pero Celestial. ya a los 3 meses sucedió eso.
pero ya habían como 40 personas nuevas, y Dios estaba haciendo algo muy bonito. Y en resumen, bueno, han pasado los años, de esas 11 personas quedaron 5 más esas personas nuevas que comenzaron a llegar. Ahí el Señor nos permitió también abrir en el año 2000 la iglesia que pastoreamos actualmente acá en el antiguo Teatro Corona Plaza. Y esa iglesia comenzamos rápidamente un culto en las tardes, se llenó, comenzamos un culto en la mañana y ya teníamos 3 cultos, uno en Brooklyn y 2 en Queens. Y actualmente estamos pastoreando la iglesia Aliento de Vida en el antiguo Teatro Corona Plaza. Es una iglesia que tiene 4 cultos. El primero el domingo a las 7 de la mañana, el segundo a las 9 de la mañana, el tercero a las 11 de la mañana, el cuarto a la 1 de la tarde, y los miércoles hay 2 cultos, uno a las 5 de la tarde y otro a las 8 de la noche. Eh, Como también consecuencia de eso, hemos plantado ya 16 iglesias, y algunas de esas iglesias tienen iglesias hijas, y hemos plantado iglesias en muchos lugares de Estados Unidos, varios lugares de América Latina, Colombia, Argentina, República. ¿Todavía siendo parte del mismo concilio o Sí, ya es sí, siendo sí, parte del mismo concilio? sí, sí, sí. De hecho, yo llegué a ser el vicepresidente a nivel internacional, pero entendía que Dios me estaba llamando a consolidar más lo que el Señor nos puso en las manos. Y en el año 2000, hace 13 años, bueno, 2010, Sí es. comenzamos lo que es la cadena global de televisión Aliento Visión. Aliento Visión en Estados Unidos en realidad son 5 canales de televisión interlazado o interconectado por el satélite Intelsat 21, que cubre todo el continente americano y Europa y parte de África del Norte. Y esa señal la bajan más de 1.500 compañías de cables en todo el continente. De hecho, en República Dominicana está en más de 100 compañías de cable. En Claro TV es el canal 492, en Aster es el 459 y está en todas las demás compañías de cables. Eso por decir. ¿Cómo? Porque conozco tantos pastores que tienen años en el ministerio y a veces están cansados, se sienten quemados, frustrados, porque la iglesia no crece. Bueno, es una buena pregunta. Desde tu experiencia, ¿cuál tú consideras que ha sido el elemento clave para ese crecimiento exponencial que Dios te ha permitido vivir? Bueno, en primer lugar, debo reconocer que el crecimiento lo da Dios. La Biblia dice, Apolo regó, Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. O sea, Dios es el que da el crecimiento. Nosotros podemos valernos de algunas metodologías que no es pecado utilizarlas, pero definitivamente Dios es el que hace crecer a su obra. Pero yo creo que la iglesia debe crecer igual como crece un bebé. Si lo alimentas bien, si lo cuidas bien, el bebé va a crecer, tú no tienes que estirarlo. Ahora, a veces puede que no lo estés alimentando bien, no lo estés cuidando bien, y puede ser que esté enfermo ese bebé. Entonces, si el bebé está enfermo, puede que tenga problemas de crecimiento, etcétera, etcétera. Y no todos los bebés van a ser gigantes, pero hay algunos bebés que son de más estaturas que otros, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso de nosotros, debo reconocer, desde que estaba en la República Dominicana, yo tenía una gran pasión por el trabajo celular. Recuerda que en Compass 92, el tema principal se trajo al pastor Paul Yonke Show, o que para ese entonces era David Yonke Show, y lo que se Sí, hablaba era de célula y grupos celulares. sí. El grupo fue a Corea, yo no tuve esa fortuna de ir a Corea, no tenía los recursos, pero estaba al tanto, estaba investigando, leía, siempre el Señor me ha permitido, aún dentro de mis limitaciones, investigar, leer, eh, y estar siempre cerca de gente que ha leído un poco.
Y frente al periódico me permitió también estar en contacto con probablemente la gente que más pensaba, no solamente de la República Dominicana, probablemente de gran parte del continente, que los aprovechábamos cuando iban a República Dominicana o cuando yo salía de la República Dominicana. Entonces, ahí comenzamos desde la iglesia que pastoreábamos ahí en la Avenida Independencia, los primeros pasos de cómo plantar una célula. Pero es cuando llego acá, más o menos, probablemente por ahí por el año 2003, que el Señor permite que comience a madurar mucho más esto. Me acerqué a personas que me ayudaron, que me instruyeron mucho mejor. Y a través de eso, pues comenzamos a trabajar con células, básicamente, grupos celulares. La iglesia que me honro en pastorear es una iglesia eminentemente celular. Yo sé que mucha gente tiene problemas con eso y comienzan a poner sobrenombre y qué sé yo qué. A mí me da tres pitos que la gente piense lo que piense. Han pasado los años, yo sigo predicando el mismo evangelio, cada vez más centrado en el evangelio, en Jesucristo. Y sí he visto gente que se ha desviado, pero en el caso nuestro estamos cada vez más centrados en el evangelio, en la palabra. Y una de las cosas que yo sé que cuando desde el púlpito se predica el evangelio con cierta seriedad, enfocado en Jesucristo, esa es la principal herramienta para que la iglesia sea una iglesia saludable y sea una iglesia que pueda crecer. Luego se dan otros factores. Para nosotros, en el caso de nosotros, la iglesia, el Señor nos dio una pasión por la oración muy especial. Cada día hay matutinos de oración a las 5 de la mañana, de 5 a 7 de la mañana, cada día en Aliento de Vida, desde que nació, hay matutinos de oración. Yo creo que eso rompe cadenas, abre las Amén, puertas, amén, impulsa lo que estamos haciendo. amén. La oración, el estudio de la palabra, la Claro. formación de la gente en la palabra, en el evangelio, tomando a Jesús como el centro de nuestras vidas, como el modelo, esa es la respuesta. Y no sé, pero tú me contestarás, si en esa célula que ustedes tienen, de alguna manera, se da esa coinonía entre los miembros, se da ese acompañamiento, ese seguimiento integral, porque siento que una de las pandemias más fuertes que estamos viviendo en este tiempo es la soledad. Sí, sí, bueno, de hecho eso es parte de la estrategia de que la gente tenga un tiempo. Nuestras células duran promedio una hora, pero luego hay un tiempo de comunión que puede ser 20, 15 minutos, media hora y a veces hasta una hora, siempre que así convengan los anfitriones y los integrantes de la célula. Pero para nosotros, las instrucciones que le damos en la enseñanza, van a tener entre cantar, adorar y la enseñanza una hora y luego ese tiempo de compartir. Eso nos permite, nosotros tenemos célula en todos los puntos estratégicos de la ciudad y permite que una iglesia como la que pastoreamos, que tiene alrededor de unas 3,000 personas, pueda funcionar, como poder pastorear esa cantidad de personas en una ciudad tan agitada como Nueva York, la gente anda con tanta prisa. Bueno, los grupos pequeños para nosotros han sido una respuesta exquisita. Si tú tuvieras que mencionar por lo menos los dos principales obstáculos que tú has tenido en el ejercicio de tu ministerio, ¿cuáles serían? Bueno, obstáculos. Yo siempre he visto la mano de Dios, y cuando no veo que algo se realiza, he entendido, bueno, o no es la voluntad de Dios, o es que Dios nos está diciendo que más adelante. Siempre he visto la mano de Dios obrando. Eh, Ahí en mi vida influyeron gente que para enseñarme el poder de la oración. Eh, para mí eso me ha ayudado mucho, pero en términos de obstáculos, probablemente lo financiero ha sido un factor que a veces nos ha truncado cosas, pero también he aprendido que el Dios que trae los peces hace que los peces también traigan la provisión en la boca, de manera que el Dios que llama es el Dios que sustenta, que respalda, y quizás otro obstáculo que a veces puede que haya incidido en algunas cosas, pero no de manera tan significativa, porque nosotros lo que el Señor nos ha puesto en el corazón hacer, eso hemos hecho y lo hemos visto que se realiza, pero a veces también
en el mismo pueblo, alguna gente han sido instrumentos como para querer eh, Frenar. frenar y cosas por el estilo, el malentendido de la gente, de gente que a veces no entiende, de gente que a veces se cree que son más de lo que realmente debían ser, que en vez de ser facilitadores, han servido para cerrar puertas, pero mientras más puertas yo he visto cerradas, más he visto Más, como Dios se amén. glorifica en mi vida. Pero Amén. probablemente esos dos factores, y eso me ha arrojado más en las manos del Señor, a depender más de Él, menos de los hombres. Yo soy de los que cree que a quien yo tengo que reclamarle al Señor, porque Él fue el que me llamó en este camino y hasta ahora nos ha sustentado. Y lo seguirá haciendo. ¿Y cuáles serían esos tres logros que tú pudieras identificar como las cosas más relevantes que han pasado en tu ministerio? Los tres principales logros. Bueno, yo diría que el principal logro es que el Señor, en primer lugar, nos haya ayudado a permanecer, a estar firmes hasta el día de Amén. hoy. Yo creo Amén. que más que cualquier cosa, porque durante estos años hemos visto mucha gente que se ha caído, que uno cree que viene a la par o que viene detrás o que viene al lado, que va adelante y de repente uno mira y dice, ¿y dónde está fulano? ¿Dónde está Mengano? Entonces yo creo que lo principal de lo principal ha sido el Señor ayudarnos a permanecer. Como dice la Escritura, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Luego, en términos de conquistas y cosas, hay muchas cosas que el Señor nos ha permitido hacer. Pero yo creo que el logro mayor ha sido que el Señor nos permita pastorear en ese sentido. Pastoreamos una iglesia hermosa, multiétnica, multicultural. Tenemos gente de 36 nacionalidades Ay, mi diferentes madre. y eso implica que hay que aprender y desaprender Sí. cómo tratarnos, cómo sobrellevarnos, y lo que puedo decir es que siempre que uno trate de imitar lo que el Señor dice y hace, pues las cosas van Hay a funcionar. éxito. La Ujú. iglesia que el Señor nos permite pastorear para nosotros es algo, entendemos, muy significativo. Nadie pensaba que eso iba a suceder, que comenzó de la nada, comenzó con un grupito de gente y hoy es lo que es. Y luego, bueno, si de cosas de conquista se trata, bueno, ahí está Aliento Visión, la cadena global de televisión. Eh, Solamente escuchar los testimonios de gente que Dios ha salvado, especialmente cuando estuvo la pandemia, en muchos lugares Sí. donde no había una sola iglesia abierta, Aliento Visión era el bálsamo, lo que traía luz, aliento, fe y esperanza a la gente. Cumplió su cometido. Llevó Mucha aliento. gente inconversa, por ejemplo, en la ciudad es difícil que yo vaya por un lugar caminando y que no me pare alguien, a veces cristiano, a veces no cristiano. En aeropuertos me para gente, oh, usted es fulano, mengano, y me cuentan testimonios que yo digo, oh, Dios mío. A veces he estado, por ejemplo, en Puerto Rico, he estado, me llevan a un restaurante a almorzar o cenar y allí hay gente que me está mirando, o llega alguien de repente y me dice, usted es fulano, o un taxista en cualquier lugar y me dice, usted es fulano, digo, ah, y cómo usted lo sabe, y el testimonio. Y luego yo diría también, para nosotros es muy significativo la conquista de la fundación de lo que es la Universidad de Liderazgo y Ministerio UNILIMI y el Instituto de Liderazgo y Ministerio INLIMI. Son dos universidades. Eh, Quizás alguna persona no lo van a entender y no me gusta mucho hablar de esto porque se puede ver como de la manera equivocada, pero no es lo mismo ni es igual en Estados Unidos y sobre todo desde el estado de Nueva York, que es el estado más complejo, más demandante, más exigente en materia educativa, que gente latina planta en una universidad, no una, dos. Y yo sé por qué, la pregunta que viene inmediatamente es ¿por qué dos? Bueno, primero porque en el estado de Nueva York la ley es tan fuerte, tan exigente, que no se permite utilizar el término universidad si no hay una universidad formal con todo lo que hay. En el año 2006, el Señor nos permitió establecer lo que es el Instituto de Liderazgo y Ministerio, INLIMI, que nació bajo la cobertura de la Universidad Oral Roberts en un programa especial que ellos tenían para institutos bíblicos. Y desde ahí comenzamos a trabajar y fuimos aprendiendo la dinámica de cómo trabajar, no solamente
un instituto bíblico, pero trabajar a nivel de universidad. Y se fueron abriendo puertas. El Señor nos puso en contacto con la gente adecuada. Y entonces, en el 2015, fundamos lo que es la Universidad de Liderazgo y Ministerio Unilimi, desde el estado de Carolina del Norte, que era un poquito menos demandante, muy demandante, pero un poquito menos Menos que Nueva que York. Nueva York. Y para hacer corta la historia, Unilimi, la universidad, está en su proceso final de acreditación total. ¿Qué es? El sistema educativo de Estados Unidos es completamente diferente al de América Latina y en el caso de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque allá lo que se necesita es que el gobierno dé el decreto y ya el que tiene el decreto de una universidad establece la universidad. Pero Sí. acá tener el permiso, la licencia para operar como universidad es lo más fácil. Lo difícil es tener la acreditación y eso es lo que la mayoría de las universidades no tienen. El proceso de acreditación implica que cada año te van a examinar hasta las tripas, si se puede decir. Ok, Te van a tiene que examinar, validarte cada año. si te van a examinar desde la forma en que se gobierna la universidad, cómo se administra, cómo se guardan los documentos, la calidad, el nivel de los profesores, la facultad, los programas educativos necesitan tener la aprobación acreditada en ese sentido. Para darte un ejemplo, por ejemplo, cosa que yo veo que es un error que se comete mucho en América Latina, una persona que es un licenciado le está dando clase a gente que van a ser licenciados. Eso no debe ser. Si, Debería tener maestría. si es una universidad que trabaja por las reglas de acreditación para dar clase de nivel de licenciatura, que en Estados Unidos se le llama bachelor, usted necesita tener mínimo nivel de maestría. Claro, Y para dar clase a nivel de maestría, usted necesita mínimo tener doctorado en el doctorado. área que va a dar clase. Ojo con esto, porque yo oigo muchos doctores que están dando clases de teología o Sí. muchos abogados que están dando clases de cosas que tienen que ver con medicina o cosas por el estilo. No, es en Mm. el área que te graduaste, que hiciste tu especialidad. Y para Eh, dar clase de doctorado necesita tener PhD. Exacto. Ojo con Y eso. teniendo el grado superior al que está impartiendo. ¿Cómo un dominicano puede accesar a poder formarse en esas universidades? Bueno, lo primero pueden ir a unilimi.org, unilimi.org, ahí entran, van a ver la oferta educativa, por ejemplo, en el caso de la universidad, tiene, por ejemplo, desde clases de certificado, que es un año de estudio, 30 créditos, hasta lo que es una licenciatura, que son 120 créditos, Ok. maestría, implementa 3 maestrías, una maestría en estudios teológicos pentecostales. Ojo Interesante. con eso, la mayoría de los pentecostales, No, lamentablemente, la mayoría de nuestros pastores no tienen una formación en teología pentecostal. lamentablemente. La mayoría van a estudiar Ujú. a instituciones que lo que le enseña es una teología calvinista y cosas por el estilo. A mí me ha Sí. pasado, yo tengo por lo menos 2 maestrías acreditadas en el Southern Baptist Theological Seminary y tuve que escuchar todas las versiones del calvinismo. Gracias al Señor, Ujú. tengo Por ello. estoy vacunado y pude sobrevivir y agradezco mucho porque Sí, absorbí muchas cosas buenas, ¿ok? claro. Pero en el caso de Unilimi, la Universidad de Liderazgo y Ministerio, oferta una maestría en estudios pentecostales, o sea, en Sí. teología pentecostal. Eso es fuera de serie. Y digo esto importante. Allí están los mejores exponentes latinoamericanos del pentecostalismo, los mejores teólogos latinoamericanos del momento, de Estados Unidos, de Latinoamérica y de Europa, dando esa maestría en estudios pentecostales. Excelentes exponentes, casi todos han publicado, casi todos tienen excelente, una formación excelente. También tenemos una maestría en cuidado pastoral de la familia, que es el equivalente a consejería o cuidado pastoral, y una maestría en lo que es apologética o defensa de la fe. Y hay un doctorado en ministerio que ya es formación ya a un nivel, el nivel más alto que A es. un muy alto nivel.
Además de todas estas cosas, Víctor, ¿tú has publicado algún libro de tu autoría donde de alguna forma narre tu experiencia, hable un poquito de cómo ha logrado avanzar, has sistematizado tu experiencia con este modelo de célula? Porque tal vez alguien diga, bueno, ahora mismo no puedo entrar a la universidad por diferentes razones, pero el pastor ya ha publicado este libro que me puede ayudar muchísimo como pastor. Lo que tengo cosas para lo interno de la iglesia, que son Okay. para entrenamiento, por ejemplo, de la escuela de discipulado, cosas por el estilo. Justamente esta semana le estoy dando el toque final, algo que se publica a final de este año de parte de la universidad. En este caso, publicaciones Unilimi, ya ha publicado varios libros. Aquí tengo, a ver si no me salgo, pero permítame hacer este desarreglo. Ajá, no hay problema. Eh, Eso por fue ejemplo, la seguido. universidad ha publicado esto, se llama Teología Teología Pentecostal pentecostal. Latinoamericana, es el primer volumen, ya publicó los otros 2 volúmenes, ya van 3 volúmenes de perspectiva y teología pentecostal, etcétera, etcétera. Y estoy yo, hoy, esta semana termino, de aquí al sábado, algo que se va a publicar a final de este año sobre cuidado pastoral. Y hay otras cosas que he escrito que con la ayuda del Señor espero que también antes de que termine el año se van a publicar. Y en eso reconozco que he sido un poco vago, pero No, no es lo que que pasa es que tenga con que tantas publicar. ocupaciones algunas tenía, tú sabes que no tenía la prioridad. Sí, Pero y qué no que bueno que ya tenga, te decidiste hacerlo. Y ya sería tengo, interesante saber cómo la gente puede tener acceso a estas publicaciones. bueno, lo vamos a estar anunciando, Ok, van a estar disponibles en Amazon. exacto. Esto que ha publicado la universidad, no soy yo que lo ha publicado, pero lo ha publicado la universidad. Por ejemplo, esto es editado por el doctor Wilfredo Estrada Adorno, que es la persona que está al frente de la universidad. Pero aquí hay una concentración de por lo menos 10 teólogos muy importantes en el ámbito pentecostal, etcétera, etcétera. Excelente, excelente. Y ya finalmente la última pregunta, Víctor. De alguna manera está establecido que el hombre muera, ¿verdad? Que si todos nos vamos de este mundo, y gracias al Señor que tenemos la esperanza de una mejor vida. ¿Cuál es el legado que te gustaría dejar en el momento de tu partida? Bueno, es una pregunta seria. Sí, bastante. Hay algo que yo le pido a Dios y es que me permita terminar bien. Mi esposa y yo oramos siempre, permítenos terminar bien. Terminar bien no es terminar con laureles humanos, con muchas cosas materiales, pero es terminar honrando a Dios. Amén. Que nuestras vidas no sea un escándalo que hagan que se aborrezca el evangelio, sino que nuestras vidas inviten a que otros amen al Señor. Y si algo yo quisiera dejárselo primero a mis hijos y a la gente con la que hemos estado en contacto, es saber que nosotros hemos procurado hasta donde nos ha sido posible este, vivir con sencillez lo que el Señor nos ha dado y transmitir con sencillez dentro de nuestro contexto eh, y vivir para Dios. Hay muchas cosas raras en este tiempo. Bastante. Yo quiero dejarle a mis hijos una comprensión sencilla del Evangelio, que el Evangelio no es complicado, Para nada. pero que el Evangelio también requiere que nosotros realmente estemos metidos con el Señor, amemos al Señor de todo corazón, nos santifiquemos para Él y que nos preparemos. Eso se lo digo a mis hijos, se lo digo a la gente que trabaja conmigo y se lo digo a mis amigos y conocidos. Métase con Dios, santifíquese para Y Dios prepárese. y prepárese. Esos son tus tres pilares. Ahí está. Muchísimas gracias, muchísimas gracias
Realmente ha sido un tiempo de mucha edificación y de mucha sorpresa, ¿verdad? Y un momento y muchísimos motivos para agradecer a Dios cómo ha obrado en tu familia, cómo ha obrado en tu ministerio, cómo te está utilizando para llegar a multitudes. Un orgullo dominicano. Yo le decía a alguien el día pasado, después que te hicieron la entrevista en Labranza y después de la cena, que de todas las cosas que más me sorprendieron de ti fue tu humildad, porque de verdad Dios me ha dado la oportunidad de estar con gente que están haciendo cosas importantes en el Señor, pero muchas veces el ego tan inflado que tienen, realmente uno hasta cuestiona un poquito hasta qué punto conocen a Dios, pero poder excusarte ha sido una experiencia totalmente diferente, donde podemos darnos cuenta que Dios puede utilizarnos para muchísimas cosas, pero que es siempre tan importante saber que sencillamente somos siervos inútiles. Y dice el pastor Otto Sánchez, el pastor bautista, que muchísimas veces ni siquiera no merecemos el título de siervo inútil, porque muchísimas veces ni siquiera hacemos lo que tenemos que hacer y realmente poder servir a los demás en el nombre de Dios es uno de los más altos privilegios que cualquier ser humano puede tener. Me gustaría darte la oportunidad de que te despidas y de que compartas con el público las diferentes redes sociales del ministerio para que si alguien no está conectado pueda hacerlo a partir de este momento. Bueno, en primer lugar, quiero agradecerte a ti por esta oportunidad y quiero felicitarte porque después de tanto tiempo que no nos veíamos, qué bueno poder encontrar a una Josie que está firme en Cristo y que se preocupa por glorificar al Señor en su vida. Para mí, yo creo que ese es uno de los mejores logros. No importa cualquier otra cosa, al final todo va a terminar ahí. Esa es la pregunta. ¿Glorificaste a Dios con tu vida? Esa es la pregunta que se nos va a hacer. Y quiero además seguir animándote a que sigas hacia adelante glorificando al Señor. Y aquellos que pueden ver esta publicación, pues que glorifiquen al Señor también. En el caso nuestro, las redes sociales del ministerio puede ir a Aliento de Vida, en Facebook, en Instagram, en cualquiera de las otras redes sociales y busca Aliento de Vida. En el caso mío, Pastor Tiburcio, y en algunos casos Pastor Víctor Tiburcio, y ahí me va a encontrar. Debo decir algo, desde el año 2020, agosto 2020, yo no estoy manejando directamente mis redes sociales, yo no estoy entrando directamente en redes sociales, eso lo maneja mi hijo. Yo estoy más feliz así, me he Claro. desconectado un poco, tengo tantas cosas que hacer. Más libre. Exacto, no es que sea malo per se, pero obviamente cuando la gente se preocupa más por atender eso, a veces Descuida gasta otra tanto cosa. tiempo que puede ser útil para cosas que realmente el Señor pues quiere que hagamos. Entonces, ahí estamos para servirle y pueden buscar alientovisión.com y ahí pueden encontrar y le dan a en vivo y conectan. En el caso de la universidad, unilimi.org. En el caso del instituto, que se me olvidó decir que es una universidad también que luego pasó por el proceso de acreditación por el National College Credit Recommendation Service y aprobaron, pasó todo el proceso y es técnicamente una universidad. Así que Excelente. las dos están especializadas en estudiar online, o sea, desde su casa usted puede estudiar sin tener que moverse presencialmente. Muchísimas gracias y que el Señor les bendiga a todos. Pero antes de despedirte, tú tienes que mandarle un saludo a mi tía, Digna Obando Nova. Ella es residente en los Estados Unidos de toda la vida y es una fan tuya impresionante. Ella me dice que esos mensajes tuyos la edifican de una manera muy especial. Entonces yo tengo que aprovecharte para que tú le mandes un saludo a mi tía Digna. Bueno, tía Digna, que el Señor la bendiga. Qué bueno saber de usted. Para mí es un honor, un privilegio saber que de manera el Señor nos permite ser vaso útil para la gloria del Señor. Esperamos que podamos seguir edificando su vida con la palabra del Señor y adelante.
No sabemos el día ni la hora en que el Señor habrá de venir o que el Señor nos llame a su presencia, pero que cuando Él nos llame nos encuentre haciendo su voluntad. Así sea. Dios te bendiga, Dios te guarde muchísimo, siga prosperando tu ministerio, tu familia, tu vida, y muchísimas gracias por este privilegio que nos ha dado en esta noche. Señores, Dios me le bendiga mucho, gracias por su atención. Como siempre, esta entrevista es desde nuestro canal de YouTube, liderazgo.clave. Si te ha edificado, te rogamos que lo sigas compartiendo con tu contacto, porque necesitamos que nuestros jóvenes tengan líderes que le puedan servir como puntos de referencia para saber que lo importante de nuestras vidas es justamente poder ser utilizado para la gloria del Señor. Dios le bendiga y Dios le guarde y muchísimas gracias. Dios te bendiga, Víctor. Bendiciones. Bendiciones a todos. Gracias, José. Amén. Gracias a ti, Víctor.